Saludos, yo soy la doctora Nidia Pérez Acevedo del Departamento de Anatomía y Neurobiología y en esta presentación que es estrictamente educativa vamos a estar hablando sobre el desarrollo del ojo y las estructuras relacionadas a la misma. Ninguna parte de esta presentación puede ser reproducida y o transmitida sin la debida autorización por escrito. Es una presentación estrictamente educativa y los autores originales o la casa editora retienen los derechos de autor de las figuras que vamos a estar presentando en la gran mayoría durante esta presentación. Como objetivo de esta presentación es entender el desarrollo del ojo y las estructuras relacionadas, así que para ello vamos a comenzar con esas etapas principales o primarias en el desarrollo del ojo, donde se va a formar la copa óptica, cómo se forma la retina, el nervio óptico, el coroide, la esclera, los cuerpos ciliares, el iris, el lente, la córnea, los párpados y las estructuras relacionadas a los párpados y culminamos con algunas correlaciones clínicas pertinentes a esta presentación. Así que el desarrollo del ojo comienza por unas señales inductivas, más o menos en día 22, cuando hablamos de semana, durante la semana número 4, cuando las hendiduras ópticas comienzan a aparecer en estos dobleces neurales que vamos a ver en la parte lateral de lo que es el forebrain. En esta figura del embrio a las 4 semanas, en una vista lateral, podemos visualizar la vesícula óptica, de donde es el primordio de lo que es el ojo, o lo que será el ojo. Fíjense en que más o menos a nivel de lo que es el cuello aparece la vesícula óptica, que es el primordio de los oídos, ¿no? Esto es para otra presentación. Nos vamos a enfocar en las estructuras relacionadas al ojo, en este caso viendo aquí la vesícula óptica. Así que si trazamos una línea imaginaria a través de esta línea roja, podemos entonces evaluar estos cortes transversales a través de lo que es el prosencéfalo, específicamente durante el día 22, cuando aproximadamente hay 14 somitas. Así que comenzamos con una ranura óptica que estamos viendo en esta región. Esa ranura óptica que lo vamos a ver asociado a los dobleces neurales. Una vez el tubo neural cierra, que sería esta figura que estamos viendo aquí, esa ranura óptica forma entonces lo que es, una vez el tubo neural ha cerrado, lo que es la vesícula óptica que estamos viendo aquí. Sí, con ese cierre del tubo neural, esas ranuras forman como estos bolsillos que estamos viendo aquí en lo que es el forebrain, conocidas como la vesícula óptica. Estas vesículas, fíjense en que están en contacto, eventualmente están en contacto con la superficie del ectodermo y hacen o inducen unos cambios, unas señales inductivas en este ectodermo necesaria para la formación del lente, formando una placa del lente que es el primordio del lente per se. La vesícula óptica comienza a invaginar formando una doble pared, digamos, conocida como la copa óptica, que sería esto que estamos viendo aquí. Esta sería una de las paredes, la pared interna, la pared externa, y fíjense en que en el centro es como hueco, de donde en esta región hablamos del tallo óptico. Fíjense en que las paredes de lo que es la copa óptica es continua con el prosencéfalo, ¿okay? O el forebrain en inglés.
Esto es otra figura esquemática donde muestra entonces una vista dorsal del embrio a los 22 días. Ese tubo neural aún no se ha cerrado. Aquí vemos la hendidura neural. En esos dobleces neurales vemos la ranura óptica que estamos viendo aquí. En un corte transversal sería esta región que estamos viendo aquí en ese doble neural, ¿verdad? Lo que es rosita ilustra la mesénquima y aquí estamos viendo la superficie del ectodermo. De la ranura óptica en esos dobleces neurales, recuerden que invagina, ¿verdad? Y forma lo que es la vesícula óptica una vez el tubo neural se ha cerrado. Así que aquí vemos que esa vesícula óptica que estamos viendo en esta región proyecta las paredes a lo que es el prosencéfalo o el forebrain. La mesénquima adyacente, esta mesénquima adyacente induce esa formación de esas vesículas ópticas y a medida que se agrandan las conexiones con lo que es el forebrain o el prosencéfalo se contraen para formar lo que es el tallo óptico, que sería esta región de aquí, que en la porción interna es como hueca. Así que produce, importante también es la conexión que tiene hacia lo que es el forebrain. Se dice que el gen regulador que regula el desarrollo del ojo, importante es el PAX6. Fíjense en que a medida que se forma esta copa óptica, esa copa óptica es continua con lo que es el forebrain. Tiene dos capas. La capa externa es más delgada en comparación con la capa interna. De la capa externa es de donde se va a derivar el epitelio pigmentado de la retina, mientras que de la capa interna, que es esta que estamos viendo aquí, se deriva el neuroepitelio. Y fíjense que por la formación o el desarrollo podemos visualizar el por qué la retina neural está invertida. Fíjense que en este momento aquí estamos viendo la arteria hialoide que suple o nutre esa capa interna de la copa óptica y aquí podemos visualizar que de esa placa del lente que estamos viendo aquí, recuerden que fue por señales inductivas de lo que es la copa óptica, que hace que entonces estas células empiecen a proliferar, comienza a invaginarse, porque aquí hay un hueco o el lens pit comienza a invaginarse y esas dos, digamos, los extremos o los labios, digamos, de ese hueco del lente forma también una vesícula, en este caso el primordio de lo que va a ser el lente. Del lente vamos a hablar un poquito más adelante. Volviendo otra vez a la copa óptica, fíjense en que entre esa capa interna y la capa externa hay un espacio que se conoce como el espacio intrarretinal. Así que en esta figura que estamos viendo más o menos a las 32 días, vemos la capa interna o del epitelio neuroepitelio de la copa óptica, la capa externa de la copa óptica y el lumen es lo que conocemos como ese espacio intrarretinal. Que si lo estamos viendo en el espacio, estaríamos viéndolo en esta región. Nuevamente, de la copa óptica tenemos una capa interna más gruesa de donde se va a derivar el neuroepitelio. De la capa externa tenemos entonces el epitelio pigmentado de la retina
Entre estas dos capas de esa copa óptica hay un espacio intrarretinal. Tenemos el tallo óptico, que es continuo con la pared de lo que es el prosencéfalo o el forebrain. ¿Okay? Así que señales de inducción inductiva de lo que es la copa óptica hace que haya una proliferación de células, la que forman entonces esa superficie del ectodermo se ensancha en la porción central, forma como un hueco del lente que a medida que va invaginando la parte lateral o los labios de la placa del lente crean contacto y entonces forma una vesícula del lente. ¿Okay? Inicialmente ese lente se nutre de la arteria hialoide, al igual que la capa interna de la copa óptica, ¿verdad? Que estamos viendo aquí el neuroepitelio. En esta vista de lo que es la ventrolateral de lo que es la copa óptica, fíjense en que en la superficie ventral hay una ranura o una fisura. Dependiendo del libro que ustedes utilicen, si están leyendo el libro de Sattler, se le llama fisura coroidea. Si estamos viendo el libro de Moore, Persaud, le llaman fisura retinal, así que es sinónimo. La fisura coroidea o la fisura retinal la vamos a visualizar en la superficie ventral de lo que es el tallo óptico y parte de lo que es la copa óptica. Así que en este corte transversal tenemos las dos capas de esa copa óptica, la capa interna, de donde se deriva el neuroepitelio, la capa externa, de donde se va a derivar el epitelio pigmentado de la retina, y tenemos entonces ese espacio que es el espacio intrarretinal, que en la porción ventral que estamos viendo aquí, que sería esta región que estamos viendo, visualizando en esta parte, no está cerrada, está abierta. Y por ahí entonces vamos a ver asociada, ¿verdad? Lo que es la arteria hialoide y la vena en términos del drenaje, que se deriva de la mesenquima que está adyacente en esa región, supliendo esa arteria lo que es en la vesícula del lente y la mesénquima que estamos viendo aquí de la copa óptica. ¿Okay? Así que en esta vista de la copa óptica, ¿verdad? Podemos visualizar la continuación con la pared de lo que es el forebrain, el espacio intrarretinal, la pared externa, la pared interna y el suplido de sangre a través de esa arteria hialoide. ¿Okay? Eventualmente esa fisura coroidea se cierra y la arteria hialoide, que es el primorio de lo que es la arteria central de la retina, quedaría entonces en el centro de lo que eventualmente vamos a ver cuando se forma el nervio óptico. Se supone que esa fisura coroidea se cierre más o menos durante la semana número 7 y que la porción, ¿verdad?, más distal de lo que es la copa óptica o lo que le llaman la boca de esa copa óptica se quede como una apertura redonda que es el primordio de lo que es eventualmente vamos a ver la pupila, que es la apertura. El lumen entonces desaparece
entre ese espacio retinal y estas dos capas quedan entonces en contacto. Eso es lo que se supone que normalmente durante el desarrollo ocurra. Esto es una vista de una micrografía de un microscopio electrónico donde en esta región podemos visualizar el hueco del lente. Esta sería la superficie del ectodermo. Así que aquí estaría formándose la vesícula del lente, que en este momento todavía está en la semana número 6, todavía está adherida a la superficie del ectodermo. Vemos la copa óptica con su capa interna y la capa externa, ¿verdad? Y recuerden que entre esas dos capas está el espacio intrarretinal. Esto está ocurriendo a la semana número 6. Fíjense en que ya antes de la semana número 7, esa vesícula del lente se desprende de esa superficie del ectodermo. ¿Ok? Y aquí estamos viendo nuevamente la capa interna y la capa externa de la copa óptica. En esta fotomicrografía de una corte sagital podemos visualizar lo que es la copa óptica, ¿verdad? Que sería esta estructura que estamos viendo aquí, la capa externa, la capa interna de esa copa óptica, así que esta es la parte, el primordio de esa retina neural, y este es el primordio, o la capa externa es del epitelio pigmentado de la retina, el espacio intrarretinal, así que estaríamos viendo esta región de la superficie del ectodermo, ¿verdad? Ya vemos aquí formándose el lente que inicialmente comienza con un hueco, o lo que es en inglés el lens pit. Y esas paredes, recuerden que de la pared de lo que es la copa óptica, tenemos entonces el tallo óptico, que va a ser continuo, que sería esta región que estamos viendo aquí, continuo con el prosencéfalo, en inglés conocido como el forebrain. Si se supone que durante el desarrollo esta cavidad desaparezca y que la capa interna y la capa externa estén o posicionadas una junto con la otra, de no ocurrir esto, podría entonces haber un desprendimiento congénito de la retina si estas dos capas no se funden. También pudiese ocurrir un desprendimiento retinal si durante el desarrollo estas dos capas de esa copa óptica no están creciendo de una forma igual. Si hay una diferencia en términos del crecimiento entre estas dos capas, también podría tener un desprendimiento congénito de la retina. Esta es otra fotomicrografía sagital del embrio, más o menos a la día número 44. Fíjense en que aquí estamos ya viendo, ¿verdad?, esa vesícula. De hecho, aquí vemos fibras, ¿verdad?, del lente, la zona ecuatorial, la superficie del ectodermo estaría en esta región, así que ya la vesícula del lente se ha desprendido, ya tenemos un lente per se. Noten el grosor que tenemos aquí de lo que es la capa interna de esa copa óptica. Fíjense en la copa óptica que estamos viendo en esta área. El espacio intrarretinal y la pared o la capa externa de esa copa óptica, ¿verdad?, que estaríamos viendo en esta región. Ya en este punto pues vemos la formación del cuerpo vitroso
de las células que están bordeando ese espacio intrarretinal que estamos viendo aquí, serían estas regiones de aquí, en las que se van a diferenciar en los fotorreceptores, específicamente los conos y los bastones. Los bastones son más numerosos que los conos, estamos hablando más o menos de 120 millones y son mucho más sensitivos que los conos. Los conos detectan color, los bastones no detectan color, así que esa es una diferencia y esta región es bien sensitiva a la luz. Bien, así que en un inicio tenemos la fisura retinal o coroidea, por donde vemos la arteria hialoide. Esto lo estamos viendo en la superficie ventral de ese tallo óptico. Y esa arteria me suple la mesénquima, ¿verdad? Que está asociada a lo que es la copa óptica específicamente y suple también la parte de la capa interna del neuroepitelio. Y fíjense que en un momento también, cuando estamos hablando, por ejemplo, en la semana número 7, esa arteria hialoide también suple el lente que estamos viendo aquí. Se supone que esa arteria hialoidea en la porción más proximal que estamos viendo en esta región, en la región proximal se mantenga como la arteria central de la retina y la parte más distal degenere. Puede ocurrir que en esa parte distal que normalmente se debe degenerar, no degenere completamente y persista un poco, ¿verdad? En la parte más distal, que cuando se hace una inspección en el ojo pudiese verse algo como libre moviéndose. Es un vaso que no es funcional y usualmente se ve o se asemeja como un gusanito, una estructura gusanita que proyecta del disco óptico, ¿verdad? Así que en otros casos, pues esa arteria hialoide podría formar un quiste. Se supone que degenere en la parte distal y la parte proximal cuando esa fisura coroidea o fisura retinal se cierra, entonces se mantiene en el centro y esta luego eventualmente pues se le conoce como la arteria y la vena central de la retina pasando en el mismo centro del nervio óptico, que aquí estamos viendo, ¿verdad? Serían los axones de esas células ganglionares, que si vemos en la próxima figura, cuando vemos la estructura de la retina en el adulto, pues aquí estaríamos viendo las células, cuerpos neuronales de las células ganglionares. Y esos axones de estas células son los que van a formar el nervio óptico. ¿Okay? Recuerden, esto lo van a dar en histología, pero lo que es la retina, pues hay diferentes capas. Así que aquí estamos viendo desde la parte más externa a la parte más interna, lo que es la esclera, el coroide, el epitelio pigmentado, y luego entonces tenemos la membrana limitante externa. En esta región es donde tenemos los conos y los bastones, que dependiendo de dónde hay localización de esos conos y bastones en el neuroepitelio, pues sabemos que en la periferia de esta región o en la mácula estamos viendo más conos, que son los que detectan color, y en la periferia, ¿verdad? Pues entonces estamos viendo los conos y bastones, ¿verdad? Así que los conos y los bastones pues son importantes para la detección de la luz. De la capa de lo que conocen en inglés el mantle layer son las que van a formar las células, se desarrollan las células de soporte o las células que están asociadas a esta capa nuclear externa e interna y también de las células ganglionares que estamos viendo en esta región. Esta fisura retinal
que estamos viendo aquí en la superficie ventral del tallo óptico. Piensen que aquí tenemos el lente, así que las arterias hialoides están supliendo, llegan a suplir hasta el lente. Esa fisura se cierra en la semana número 7. Aquí estaríamos viendo, este es el tallo óptico, ¿verdad? Donde podemos visualizar que en un inicio, digamos que es hueco por ese espacio intrarretinal que estamos viendo en esta área. Las axones de esas células ganglionares son las que entonces forman el nervio óptico. Así que podemos decir que ese tallo óptico se transforma en el nervio óptico, en el centro, tiene entonces la arteria central, la arteria de la vena central de la retina, y en la porción más externa que estamos viendo aquí es una continuación, ¿verdad?, de lo que es la pía y la dura madre, que son las que revisten el nervio óptico. Así que la mielinización de este nervio óptico comienza bien tarde en el periodo fetal y ya para la semana número 10 postnatal, o sea que todavía continúa la mielinización del nervio óptico hasta 10 semanas después del nacimiento. Hay unos factores de transcripción importantes y genes que regulan el desarrollo del ojo. Es importante en términos de gen regulador el PAX6, que es un miembro de los homeobox o factores de transcripción que no solamente van a regular el desarrollo del lente como estamos viendo aquí, sino que también va a regular la expresión de el SOX2, ¿verdad? Así que es importante en el lente, diferenciación de la retina. CPAC6 también está envuelto en la diferenciación de la retina, de la copa óptica y de la superficie del ectodermo que forma el lente, el primordio del lente. Genes de los homeobox genes como el OTX2 es importante en la formación del pigmento. Factores de transcripción, factores de crecimiento de fibroblastos, ¿verdad?, que serían lo que estamos viendo aquí en rojo. Estos son secretados por la superficie del ectodermo y lo que hacen es promover la diferenciación de la retina neural. También son importantes los factores de transcripción que estamos viendo aquí, como el Transforming Growth Factor Beta, que es importante en la formación de la capa pigmentada de la retina, y el Sonic Hedgehog o el SHH, ¿verdad?, que vamos a ver que es importante en la regulación, upregulation del PAX2 en el centro del campo visual, y también el que esté presente el Sonic Hedgehog hace una downregulation de lo que es el PAX6. Estamos viendo un embrio a la semana número 7, pero en realidad ya más o menos para el final de la semana número 5, lo que es el primordio del ojo, fíjense que está completamente bordeado por la mesénquima que estamos viendo aquí en rosa. Este tejido se va a diferenciar en una capa interna que digamos es comparable con lo que es la pía madre y una capa externa comparable con lo que es la dura madre. La capa interna se va a vascularizar grandemente, que es lo que entonces conocemos como la capa del coroide, que es esta región que estamos viendo aquí. Y la capa más externa se desarrolla en lo que es la esclera y es continua en el aspecto posterior con la dura madre cuando está rodeando el nervio óptico.
Esa diferenciación de estas capas mesenquimales, el aspecto anterior es, digamos, ¿verdad? Un poco diferente, ya que si vemos en el aspecto anterior de lo que es la vascularización de la coroide, vemos una membrana iridio-popular, que esa membrana iridio-popular la vamos a ver entre posterior a lo que es la cámara anterior y anterior a la cámara posterior que estamos viendo aquí. ¿Ok? La cámara anterior que estamos viendo aquí, fíjense que está revestida, digamos, de unas células mesenquimales que son como alargadas. Así que es que estamos viendo en esta región. Así que el lente que inicialmente se nutría de la arteria hialoide, vemos que ya en la parte más distal va degenerando de los procesos ciliares del cuerpo ciliar, se secreta el humor acuoso, que entonces eventualmente pasa una vez ocurre la vacuolización de esa membrana iridopupilar que ya no está presente, pues el humor acuoso que se secreta entonces de esos procesos que estamos viendo más o menos aquí, de los procesos ciliares, pasan de la cámara posterior a la cámara anterior y nutren lo que es el lente. En el aspecto posterior pues va a estar nutrido por el cuerpo vitroso, que también una de las funciones de ese cuerpo vitroso es mantener esa retina para evitar que se haya desprendimiento de la retina. En resumen, de la mesénquima que estamos viendo aquí bordeando esa copa óptica, la parte interna se va a derivar en la que es el coroide, que es altamente vascularizada, y la capa externa es una capa fibrosa que en el aspecto posterior es continua con lo que es el nervio óptico. Bien, los cuerpos ciliares que estamos viendo en esta región es como quien dice una extensión del coroide. En el adulto se ve un poquito mejor aquí en esta región. Este sería los cuerpos ciliares. Más o menos en la parte más distal o el rim de la copa óptica, esa coroide forma como unos procesos ciliares, que son estos que estamos viendo aquí, que son capilares de tejido, ¿verdad? Conectivo bien delicado y de donde se va a secretar el humor acuoso, que pasa de la cámara posterior a la cámara anterior y que suple el lente, ¿verdad? Estaríamos viéndolo en esta región. La parte del epitelio pigmentado se deriva de la capa más externa de esa copa óptica y es continua con el epitelio pigmentado de la retina, mientras que el no pigmentado pues va a representar una prolongación anterior de la retina neural, la que estamos viendo aquí. Fíjense en que el lente está anclado, digamos, a los cuerpos ciliares por estos ligamentos suspensorios. Así que contracción de estos músculos que estamos viendo asociados a los cuerpos ciliares hace que esa contracción haya un cambio en tensión en estos ligamentos suspensorios, por lo que controla la curvatura del lente. En esta figura, pues aquí estamos viendo, estos serían los cuerpos ciliares, esta sería la región de los cuerpos ciliares, los músculos ciliares, ¿verdad? Que son estos que estamos viendo aquí, que contracción de esos músculos hacen que esos ligamentos suspensorios se acorten y moldeen de alguna forma, pues alteran, ¿verdad? El tamaño y la forma de lo que es el lente.
Los procesos ciliares que estamos viendo aquí, estos serían, ¿verdad? Donde está secretando el humor acuoso. Esta parte distal, esta región sería el iris, ¿verdad? Que es un diafragma contráctil de forma circular que en el adulto lo podemos ver en esta región y tiene una apertura central que se conoce como la pupila. Así que recuerden que tenemos la copa óptica y esa copa óptica tiene una capa externa de donde vamos a ver asociada la capa pigmentada externa de la retina y una capa interna de la retina de donde se deriva o la podemos dividir en 5 partes. 4/5 asociada a la parte posterior que se conoce como la pars optica retinae y de ahí entonces es de donde se derivan los fotorreceptores, entiéndase conos y bastones, y la capa o el mantle layer, que de aquí entonces vamos a ver las 3 capas, la del núcleo externo, núcleo interno y las células, ¿verdad? Ganglionares en la retina. Y tiene una porción o un tercio, ¿verdad? Que sería esta región, que sería la pars seca retinae. Así que de esa pars seca retinae vamos a ver una pars ciliare que va a participar en la formación de lo que es el cuerpo celular, digo ciliar, perdón, y la pars irídica retinae, que es la que entonces va a formar la capa interna del iris. Fíjense, tenemos mesénquima y del iris pues también hay unos músculos lisos que son los dilatadores pupilares y los esfínter pupilas que se derivan de esa mesénquima y esa contracción de esos músculos lo que van es alterar la apertura central o la pupila para permitir o restringir la luz que va a entrar hacia el ojo. Fíjense en esta región, ¿verdad? Que tenemos en el A, pues sería aquí estamos viendo la capa pigmentada de la retina, ¿verdad? Que es continua, proyectando superior, así que esa es de ahí vamos a ver la capa externa pigmentada de lo que es el iris y la capa interna que no está pigmentada del iris. Y esta región pues sería a través de esa pars irídica retinae, lo que es asociado al cuerpo ciliar es por la pars ciliaris retinae. Y esto es formando, ¿verdad? Un quinto parte anterior de lo que es la pars seca retinae derivada de la capa interna de la retina. El iris se desarrolla de lo que es la parte, digamos, del rim de lo que es la copa óptica, así que estaríamos viéndolo en esta región. Y fíjense en que crece hacia afuera y hacia adentro y parcialmente, digamos, que cubre el lente. Bueno, lo cubre completo porque recuerden que es un diafragma contráctil circular, pero tiene una apertura central, que es la retina. Ese iris, ¿verdad? En la parte interna es continua con los procesos ciliares del cuerpo ciliar y con la epitelio pigmentado retinal de la retina que estamos viendo en esta región. ¿Okay? Los músculos que están asociados a lo que es el iris, el dilatador de la pupila y el esfínter pupila se derivan del neuroectodermo de la copa óptica, lo estamos viendo aquí en la mesénquima, pero en realidad se derivan del neuroectodermo de la copa óptica, que se transforman y se diferencian entonces en músculo liso. Cuando estuvimos hablando ahorita del lente, vimos que el lente inicialmente se formaba por señales de inducción
de esa vesícula óptica que hace que esa placa del lente se vaya invaginando, formando en el aspecto externo como un hueco, un lens pit, y según va invaginando las partes más laterales de esa placa del lente, en un momento se fusionan, formando entonces una vesícula que inicialmente está adherida a la superficie del ectodermo, pero a medida que pasa el tiempo, ya estamos viendo aquí más o menos en el día número 32, esa vesícula del lente se despega de lo que es la superficie del ectodermo, quedando entonces en el lente per se. Dijimos que inicialmente durante el desarrollo el lente iba a estar suplido por la arteria hialoide, que vimos ahí, pero cuando esa fisura retinal o coroidea que está en la superficie ventral de ese tallo óptico se cierra, la parte más distal de esta arteria se degenera, ¿verdad? Y ya entonces deja de suplir al lente. Fíjense que en esta figura, ya más o menos a las 5 semanas, ya esa vesícula del lente está despegada de lo que es la superficie del ectodermo. El lente está revestido por lo que es la túnica vasculosa lentis, ¿verdad? Que reviste el lente. Y fíjense en que tenemos una zona ecuatorial en el lente, que esa zona ecuatorial, como quien dice, me divide el lente en un polo anterior y un polo posterior, ¿verdad? Así que las células en esta zona ecuatorial son cuboidales, pero luego entonces comienzan a elongarse, pierden el núcleo y terminan como unas fibras, la secundaria. El desarrollo del ojo, ya habíamos mencionado, o mejor dicho, del lente, inicialmente se nutría de esta arteria hialoide, y cuando se cierra la fisura, se oblitera la arteria hialoide, queda como un canal hialoide que se puede visualizar. Y ya en este punto el lente va a depender de la difusión del humor acuoso que es secretado por los procesos ciliares en el aspecto anterior y por el humor vitroso, ¿verdad? En el aspecto posterior del mismo. Así que aquí vemos esa arteria hialoide que ya se está degenerando. Vemos también aquí la zona ecuatorial, ¿verdad? Dividiendo un polo anterior y un polo posterior del lente. Las células se van elongando y van llenando, van proliferando y van llenando, ¿verdad? Lo que es la parte del lumen de esa vesícula del lente, que luego entonces pues no vemos ese lumen. El crecimiento del lente no termina en esta etapa, sino que continúa, ¿verdad? A través de fibras secundarias que la doctora Blanco pues le va a dar más énfasis en la conferencia de la histología. Así que para que haya una buena formación del lente es necesario los factores de transcripción, el Lens Specific MAF, el PIX3 y el GAP3. Hablamos de la inducción, ¿verdad? De la copa óptica que induce esa superficie de ectodermo a crecer y a formar entonces la placa óptica, que eventualmente tenemos la vesícula óptica, y hablamos un poco de esas fibras primarias y secundarias del lente. Esto es una fotomicrografía
de una sección sagital, donde aquí entonces podemos visualizar, estas son los núcleos, ¿verdad?, que están localizados en esa zona ecuatorial. Así que tenemos las células, ¿verdad?, o las fibras del lente secundario. Estamos viendo en esta región. Vemos la presencia en el aspecto, una quinta parte de lo que es la córnea, que vamos a hablar de la formación de la córnea en las próximas figuras. El iris que estamos viendo en esta región, ¿verdad? Que estamos viendo en la parte posterior de lo que es la retina neural y cómo se suple entonces el lente una vez ya está despegado de lo que era la superficie del ectodermo por el cuerpo vitroso en el aspecto posterior y el humor acuoso en el aspecto anterior. Importante que las fibras de los lentes primarios esos van a perdurar por toda la vida, mientras que las fibras del lente secundario pues van a seguir formándose durante el desarrollo de la persona hasta adulto. Así que como hay proliferación de estas fibras secundarias, el tamaño y el diámetro del lente pues varía. La córnea es la parte anterior de lo que estamos viendo, ¿verdad? De esas capas de lo que es el ojo y está inducida, ¿verdad?, por la vesícula del lente para formar una capa epitelial de la superficie del ectodermo. La sustancia propia o el estroma, que es de la misma mesénquiva o del mesodermo, que es continua con la esclera, así que es lo que estamos viendo en esta región. Y el epitelio corneal va a ser derivado de las crestas, de las células de las crestas neurales que migran para formar el lip de lo que es la copa óptica. En cuanto a los párpados y las estructuras relacionadas a los párpados, vemos aquí en esta figura el párpado superior y el párpado inferior, esto es a la semana número 6, esa proliferación de la célula o de la mesénquima que se derivan de las crestas neurales y de unos dobleces subcutáneos de piel que van a crecer anterior a lo que es la córnea, y va a llegar un momento, aquí en la semana número 10, que esos párpados, el párpado superior y el párpado inferior, se fusionan, como estamos viendo en esta región. Eventualmente, pues, esa fusión desaparece, ¿no? Quedando entonces el párpado superior y el párpado inferior. Así que de la superficie del ectodermo vamos a ver derivado las glándulas lacrimales, que las estoy representando por esta región. Recuerden que la glándula lacrimal está localizada superolateral en el ojo, en la órbita, pero cuando el bebé nace, esas glándulas no están en función sino hasta 6 semanas después del nacimiento, o sea que no hay secreciones lacrimales en el recién nacido. Las pestañas también se van a derivar de la superficie del ectodermo, al igual que las glándulas asociadas a las glándulas tarsales, las glándulas de Meigonio, esas se van a derivar de la superficie del ectodermo. De la mesénquima, entonces se deriva los platos tarsales, que son como quien dice el esqueleto de los párpados, y el tejido conectivo asociado tanto al párpado superior como al párpado inferior, y los músculos que están asociados a lo que es el ojo per se, entiéndase el orbicularis oculi, como este es un músculo
de expresión facial y todos los músculos de expresión facial se derivan de la mesénquima del segundo arco faringial. Así que en términos motores, el que pueda cerrar, digamos, el ojo es a través de ese orbicularis oculi que se deriva de la mesénquima de ese arco faringial número 2. Y que en términos del nervio que está asociado al segundo arco faringial es el nervio facial, que es el nervio craneal 7. Así que aquí les dejo como un resumen de las estructuras que están siendo formadas, ¿verdad?, a través de, ya sea del neuroectodermo del forebrain, tenemos el iris, la retina y nervio óptico, de la superficie de ectodermo de la cabeza, el lente y el epitelio corneal, del mesodermo que se encuentra entre estas capas, ¿verdad? Tenemos entonces la capa fibrosa y vascular de las células de las crestas neurales que migran en esa mesénquima, pues se deriva el coroide, la esclera y el endotelio corneal. En términos de fallos que puedan ocurrir el impacto al mismo, pues tenemos los colobomas. Los colobomas son como unas hendiduras, ¿verdad? O no están, fíjense aquí, tenemos coloboma del iris, así que esto ocurre cuando la fisura retinal o coroidal no se cierra, usualmente durante la semana número 6, quedando como una apariencia de ranura o llave, ¿verdad? Donde en el aspecto inferior está abierto. Esto puede ocurrir solamente, podemos tener coloboma de iris, como también puede extenderse hacia los cuerpos ciliares, inclusive hasta la retina. Usualmente un coloboma del iris es causado, puede ser por factores ambientales, pero usualmente es causado de forma genética, específicamente una dominancia autosomal. Es el caso también que tengamos coloboma de la retina. En este caso, lo más típico es que esa coloboma de retina se vea bilateral, ¿verdad? Así que vemos como nuevamente una apariencia de una cerradura en ambos ojos, en este caso porque es bilateral. Puede ocurrir unilateral, pero lo usual es que sea bilateral, y el fallo fue en que la fisura retinal o coroidea no se fusionó, quedando entonces parcialmente abierta, creando, y fíjense que debido a la anatomía, ¿verdad? Si estamos viendo esa fisura retinal que no se cierra en el aspecto ventral, correlaciona como lo estaríamos viendo en el ojo. Así que los colobomas que son hendiduras, puede también impactar el párpado. Puede impactar el párpado superior como el párpado inferior. Lo más usual es que sea asociado al párpado superior. Es raro que lo veamos en el párpado inferior, pero puede ocurrir. Y usualmente esto es resultado de que hay un fallo o ahí el ambiente local cuando se estaba formando esos párpados, ¿verdad? Pues se alteró. Asociado también a lo que es los párpados, podemos tener una tosis congénita. Cuando hablamos de tosis, hablamos de que el párpado, en este caso el párpado superior, se cae, ¿verdad? Como no estamos viendo, este sería algo, pues, digamos, normal, donde tiene el ojo abierto. Cuando hay tosis, el párpado está caído. Y usualmente, si es congénito, se presenta en el nacimiento o durante el primer año de vida. A tosis también se le conoce como blefaroptosis y puede resultar de, pues, una distrofia a lo que es el músculo elevador del párpado superior, que es el que eleva ese párpado superior.
También puede darse el caso de que haya una lesión al nervio oculomotor, que es el nervio que inerva ese músculo del párpado superior, específicamente en la división superior, ¿verdad? El oculomotor es el nervio craneal 3. Si hay una lesión a ese nervio en la división superior, podemos también tener tosis del el párpado, bueno, si es tosis del párpado superior. Y esto también puede transmitirse de forma autosomal dominante. Hay algunas anomalías que están asociadas al iris. El color del iris que estamos viendo aquí va a variar, ¿verdad? Aquí estamos como un poquito más azul, esto es más brown. En el recién nacido el color tiende a ser típicamente como grisáceo o azules. Casi todos los niños nacen con los ojos azules o grisáceos. El color lo determina los cromatóforos, que son células que contienen pigmento. Así que si la melanina la tenemos confinada a la superficie posterior del iris, el iris se va a ver claro, se va a ver azul. Si por el contrario, esa melanina, ¿verdad?, está distribuida a través de todo el tejido conectivo, entonces vamos a tener un color más oscuro. En este caso, pues se ve un poco más marrón. Cuando no hay presencia de iris, o sea, cuando no hay ausencia de iris, que es la parte que le da el color, el ojo se ve así y se conoce como aniridia. Esto es una anomalía rara, se da y usualmente se correlaciona con una mutación del PAX6. Y por último, tenemos entonces lo que es la ciclopia o pues un solo ojo. Usualmente cuando los dos ojos se funden y tienen solamente uno, se conoce como sinoftalmia. Y esto pues va a tener, no tan solo impacta la fusión del ojo, sino que hay un espectro mucho más grande de diferentes anomalías asociadas a esto. Usualmente ocurre durante temprano en el desarrollo, del 19 al 21 día de gestación, aunque también pudiera asociarse con el desarrollo inicial de la cara, que es un poquito más tarde, y se asocia también con una una anomalía en los hemisferios cerebrales que se funden, conocido como holoprosencefalia. Hay factores que se han visto asociados y que pueden producir este tipo de anomalía, como el alcohol, si la madre tiene diabetes, mutaciones en el Sonic-Hedgehog, metabolismo de colesterol que no es normal, que puede también eh, alterar, ¿verdad?, las señales de lo que es el Sonic Hedgehog. Y dentro de esos factores de transcripción que están envueltos en el ojo, pues aquí hay un resumen, ¿verdad?, del desarrollo de la retina. Ya mencionamos el PAX2, si es en una etapa temprana o una etapa tardía, pues hay diferentes factores de transcripción, al igual que factores que van a envolver en lo que es el lente y la córnea. Y las mutaciones a lo que es el PAX6, pues lo vemos asociado con aniridia, anoftalmia, cuando es por ejemplo, al gen del SOX2, pues tenemos microftalmia, que es pequeño, o los colobomas, que son las hendiduras. Aquí les añado también un resumen de las mutaciones en 10 de los genes de factores de transcripción y el impacto que tienen específicamente con el desarrollo del ojo. Con esto terminamos la conferencia de lo que es el desarrollo del ojo y de las estructuras asociadas. Cualquier duda o pregunta, estoy en la mejor disposición y me pueden escribir
a mi correo electrónico nidia.perez@upr.edu. Gracias.